Cuestiones de vectores, nosotros tenemos que tener el conocimiento previo, ¿no? De las anteriores. Hay que tener en cuenta que la suma de vectores es una cuestión, el cálculo del módulo es otra cuestión, radio vector o módulos resultantes, otra cuestión, también hemos estudiado el método del paralelogramo. Hemos visto diferentes formas, entonces, dentro de todo lo que hemos visto, nosotros vamos a trabajar el día de hoy lo que es descomposición de vectores. Es decir, en descomposición de vectores, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar los vectores, pero cuando o análisis vectorial 3, cuando nosotros calculamos la tangente de una cantidad sobre otra, o calculamos el radiovector también en este caso, vamos a calcular nuevamente el radiovector. Para ello tenemos que tener en cuenta, lógicamente, un tema que nosotros ya hemos visto anteriormente en trigonometría, que es las razones trigonométricas en el ángulo rectángulo. Es decir, tenemos que saber el triángulo rectángulo y tenemos que saber cuántos son sus valores. El triángulo de 37,53, el triángulo de 30,60, el triángulo de 45,45, inclusive el triángulo de 4,86, ¿no? De 74,16. Entonces, vamos a nosotros a trabajar este tema, como les digo, ¿no? Teniendo en cuenta el conocimiento previo de los triángulos notables. A continuación les voy a colocar ahí la separata para poderla desarrollar, ¿no? Entonces, espero que la separata no les haya salido borrosa. A mí me salió un poquito borrosa, pero yo tengo una pantalla un poco grande. Entonces, voy a colocarles aquí en compartir pantalla y me van a ayudar a resolver estos ejercicios, ¿ya? Van a darme un segundo para que les puedan compartir pantalla y de paso, en lo que voy a compartir pantalla voy a ordenar mi escritorio. De paso, por favor, los que no han marcado su asistencia, vayan haciéndolo, ¿ya? Que solamente tengo a Keisa, Aileen, Joaquín, Jair, José, Antonella y Ángelo, ¿ya? Los que están faltando, por favor, háganlo. A ver, denme un segundo.
Bien, jóvenes, más bien primero que nada quisiera ofrecerles una disculpa porque mi internet está lentísimo. Estoy que me demoro mucho en cargar solamente una hoja, así que vamos a resolver esto de aquí, ¿ya? Vamos a ver nuestra separata rápidamente antes que se nos vaya el tiempo. Aquí, por ejemplo, estamos observando, ¿no? Que dos vectores, por ejemplo, X y Y, el modo de calcular dos vectores, es decir, el vector resultante, la V que está aquí, es con el método del teorema de Pitágoras. Es decir, imaginemos que X es A al cuadrado, imaginemos que Y es C al cuadrado, imaginemos que V es B al cuadrado. Entonces, nosotros cuando queremos hallarlo es en la misma fórmula del radiovector, es decir, R va a ser igual a la línea del vector resultante, va a ser igual a la resultante X al cuadrado más la resultante Y al cuadrado. Entonces, es así de sencillo nada más. También lo podemos hallar la tangente de teta dividiendo R de Y entre R de X. Entonces, podemos hallar la tangente haciendo la división de estos dos nada más. Entonces, en sí, básicamente lo que tenemos que tener es lo que tenemos que tener en cuenta es esta fórmula principal de aquí, ¿ya? Esta es la fórmula que vamos a utilizar principalmente, pero tenemos que tener en cuenta siempre, esta de aquí, esta es la fórmula que vamos a utilizar siempre, pero tenemos que tener en cuenta de que hay triángulos rectángulos. Entonces, esto de aquí nos puede abreviar un poquito esta parte de acá. Vamos a, de todas formas, utilizar esta fórmula de acá en todos los casos. Tenemos que tener en cuenta, miren, aquí observen este caso. Aquí se pueden dar cuenta de que el triángulo rectángulo básicamente, el vector resultante, básicamente está formado por los números que tienen los puntos, por las líneas que tienen los puntos suspensivos. Ahí es donde está la vector resultante. Entonces, vamos a verlo a continuación. Y aquí tenemos que observar, aquí el ejercicio uno, por ejemplo, te dice, ¿no? Descomponer, hallar las componentes. Entonces, si el vector resultante es 25, entonces las resultantes aquí serían X y esta sería Y. Entonces, esta digamos que es X, esta es la resultante X, esta es la resultante X, esta es la resultante Y. Entonces, al calcular nosotros esta línea que sería X, es decir, a ver un segundo, es decir, esta que está acá, a ver, permítanme. Cuando queremos calcular esta resultante que se encuentra aquí, esta línea que está aquí, estaríamos calculando Rx. Y cuando calculamos esta línea que se encuentra aquí, sería Ry. Por eso es que nosotros utilizamos el método, ¿no? Aquí si este vale 25 es como decir 5 por 5. Entonces, aquí, si este de aquí sería 5 por 5, entonces nos diríamos, ok, teniendo en cuenta el triángulo de 37, entonces este es 3 por 5 y este de aquí es 4 por 5. Por lo tanto, nosotros definimos que Rx, es decir, la resultante de X vale 20 y la resultante de Y vale 15. Es así de sencillo. Aquí te dicen calcular el módulo del vector resultante. Entonces, aquí como puedes observar, tienes un triángulo de 37, un triángulo de 53. Entonces, el módulo del vector resultante, ¿cómo sería? Sería así, miren, observen. Eh, Aquí, primero que nada, tendría que hallar X. ¿Cuánto vale X en esta línea que está aquí? ¿Cuánto valdría X? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto valdría X aquí? 5. Aquí está el vector resultante, ¿no? El vector resultante vale 5U. Aquí el otro vector resultante vale 5U. Entonces, miren, si se dan cuenta, yo lo que quiero hallar es esta línea Y que está acá. Esta línea Y que se encuentra ahí. Porque esa es la unión de los vectores resultantes. Entonces, dígame, ¿qué ángulo se forma acá? Entre el 53 y el 37. Recuerde que todo esto de acá es una línea llana, ¿no? Todo esto de acá es una línea llana. Entonces, si aquí es 53 y 37, ¿cuál es el ángulo que se forma aquí? 90. 90, exactamente. El ángulo que se forma aquí es 90 grados. Entonces, yo tengo entonces, por ley, entonces yo tengo el triángulo, miren, tengo el triángulo de, así, miren, a ver, un segundo. Yo tengo el triángulo de 90. A ver, lo vamos a ver literal porque para escribirlo me demora un poquitito, ¿ya? A ver, si este es el triángulo de 90 y este lado vale 5U,
Es decir, lo viera así, ¿no? Así como está ahí, miren. Observen, miren. Este es el triángulo de 90. Cuando quieres calcular el vector resultante, es decir, la línea verde que está aquí, cuando quieres calcular el vector resultante, tienes que aplicar, ¿no? 5 al cuadrado, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más raíz cuadrada de 5 al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto sería? Sería raíz de 50. Entonces, quiere decir de que ese ejercicio me saldría 5 raíz de 2. A ver, lo voy a ejemplificar. A ver, un ratito voy a dejar de compartir porque, a ver, este temita de aquí necesita algunas formulitas, algunas figuras. A ver, me van a permitir un segundo, ¿ya, chicos? Un segundito.
Profesor está hablando porque creo que está muteado. Ah, ah, ya. Sí, 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 me di cuenta, estaba con mute. Ah, ya. Ok, les estaba comentando, a ver, les vuelvo a repetir. Entonces, en este caso que está aquí, como les decía, ¿no? Aquí es 5,1, aquí es 5U y aquí es 5U. Entonces, el radiovector sería 5 raíz de 2, ¿no? Como les comentaba. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta de que el radiovector te sale justamente, la fórmula del vector resultante, te sale aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí es 5U, aquí es 5U. Entonces, como son dos lados gemelos, al toque yo digo de que es el triángulo de 45. En el caso del triángulo de 45, nosotros sabemos de que es 1, 1, k raíz de 2. Entonces, si este vale 5, 5, este valdría 5 raíz de 2. Entonces, nosotros lo que tenemos que hallar básicamente es la línea que se encuentra entre los puntos suspensivos. Esa es la línea que nosotros tenemos que calcular. Aquí, por ejemplo, en el problema número 3, la primera línea de X, ¿cuánto vale? La primera línea de X, ¿cuánto valdría aquí? ¿Cuánto vale la línea, el radio X ahí? 10. 10, ahí 10. vale 10. Y en este lado Y, ¿cuánto vale? 10 también. Entonces, yo aquí como puedo observar, la línea que está entre los puntos suspensivos es 10 raíz de 2. Entonces, aquí en realidad no necesitaba operar, porque ya tenía ya el vector resultante. El vector resultante en este caso saldría 10 raíz de 2, ya lo tenía como respuesta. Entonces, vas a encontrar algunos ejercicios donde vas a ver de repente de que te dicen otras direcciones. Por ejemplo, acá dice 15U y 20U, pero como sabes, el vector resultante no está hacia el otro lado. El vector resultante está hacia acá. Entonces, esto de aquí, este 15U y este 20U, pasan a formar parte del plano, pero aquí lo que nosotros tenemos es tenemos justamente el vector resultante siempre entre las líneas punteadas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver el número, el número siguiente, el número 4. Aquí tenemos un radiovector, ¿no? Aquí tenemos un módulo del vector resultante. Es un ejercicio muy parecido al anterior. Así de frente, ¿cuánto vale el vector resultante? Directamente, ¿cuánto vale el vector resultante allí? ¿Cuánto sería, chicos, acá el vector resultante? Acuérdate lo que te acabo de decir. El vector resultante está entre los puntos suspensivos. Cuando hay puntos suspensivos incompletos, el vector resultante es la línea que está entre los puntos suspensivos. ¿Cuánto sería? El vector resultante sería este 25U. ¿Por qué? Porque está formado por las líneas entre los puntos suspensivos. En este caso Y, si este vale 25, en este caso Y valdría 15, perdón, valdría aquí 15, valdría este 20, y en este caso X valdría 15, ¿no? Entonces, como puedes ver, corrijo, aquí vale 20 y aquí vale 15. Entonces, en este caso, como ustedes pueden observar, yo ya tengo el 25U. Entonces ya no me hace falta poder calcular, pero igual siempre te dan otros lados para que de repente tú puedas observar de que el plano continúa, pero si es que los puntos suspensivos no continúan ahí, entonces el vector resultante no se encuentra en ese plano, sino en este. Vamos a ver a continuación el siguiente problema. Dice, el módulo del vector A es 10 centímetros. Calcular el módulo de la componente en el eje de las abscisas. Recuerda que hay dos ejes, ¿no? El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. El eje de las abscisas es la... A ver, ¿cuál es el eje de las abscisas? ¿X o Y? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cuál es el eje de las abscisas? ¿El X o el Y? ¿Alguien me podría decir? ¿Y? El eje de las abscisas es Y y el eje de las ordenadas es X. Entonces, en este problema lo que te están pidiendo que calcules es el eje de las abscisas, es decir, te están preguntando de que calcules X, ¿no? X es el que te están diciendo. En este caso aquí te dice, ¿no? Que el módulo del vector A es 10, o sea que en este lado de aquí, en este lado que está aquí vale 10. Entonces, si es un triángulo de 30, nosotros decimos siempre que la hipotenusa vale 2K, ¿verdad? 2K, el lado que está aquí vale solo K, K, entonces si este lado es K, entonces este lado es 5.
la línea que está aquí, ¿no? La línea Y. Y Y, ¿no? Y la línea X es 5, sería, es K raíz de 3. Pero como K vale 5, entonces este lado vale 5 raíz de 3. Como lo han colocado aquí, ¿ya? Aquí está, 5 raíz de 3. Bien, continuemos entonces el calcular el vector resultante en este triángulo que dice 37. Ahora, acá se complica porque miren, aquí ya tenemos que los puntos suspensivos van hacia todas direcciones. Entonces, normalmente te pueden comentar, ¿no? Ok, como en este problema que pueden observar aquí, ¿no? Como el problema número 8. Normalmente te pueden dar el ángulo, pero a veces no te dan el ángulo, a veces te dan los lados, ¿no? Quisiera por favor que observen el problema número 8. En el problema número Ujú. 8 dice 3U hacia la izquierda, 6U hacia la derecha y 4U hacia arriba. Te dicen el problema número 8, ¿no? Calcular el módulo del vector resultante. Entonces, aquí, por ejemplo, como puedes observar, ¿no? Aquí lo que han hecho es, mira, este lado vale 3U, este lado vale 4U. ¿Tu vector resultante cuánto sería? Tu vector resultante sería una de las líneas que tenga triángulo rectángulo. Es decir, por ejemplo, aquí han tomado esta línea que está acá. Como puedes ver, aquí el resultante les ha salido 5U. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es justamente eso. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular el módulo de las componentes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, el problema número 7 dice calcular el módulo de la componente en el eje de las ordenadas. Entonces, este de aquí es el eje de las ordenadas. Este que está acá es el eje de las ordenadas. Si este vale 40U, es como decir 5 por 8, ¿no? Ese de aquí es como decir 5 por 8. Ese 5 por 8, ¿cuánto vale este lado que está acá? Teniendo en cuenta el triángulo rectángulo, que este lado de aquí, este lado es como si fuera 5K, este lado que está aquí es como si fuera 4K, y este lado de aquí es como si fuera 3K. ¿Cuánto vale entonces el resultante en esta forma? ¿Cuánto vale la línea del eje de las ordenadas aquí? 24. Así es, vale 24 porque 40 igual a 5K. Por lo tanto, si 40 es igual a 5K, 40 es igual a 5K, entonces yo tengo de que 8 es igual a K. Y como quiero hallar las ordenadas son 3K. Entonces sería 3 por 8 igual a 24. Así de sencillo. Aquí como pueden ver, ¿no? En el problema número 8 me calculaban una vector resultante. Aquí en el problema número 9 me dice, ¿no? Calcular el módulo del vector resultante. En este caso, a ver cómo podría ser. A ver, ¿alguna sugerencia? Primero que nada, ¿cuánto vale el eje X aquí? ¿El eje X aquí cuánto valdría? Este es 37. Y la resultante vale 5U. ¿Cuánto vale el eje Y acá? El eje Y. 3. 3U, exactamente. Aquí en este caso vale 3U. Y en este caso de la X, ¿cuánto valdría? 4U. Así es. Entonces, nosotros tenemos que en estos puntos suspensivos, tenemos todos los puntos suspensivos completos y tenemos aquí por este lado la vector resultante que solamente sería de 37 grados. Pero nosotros, como sabemos, la vector resultante es la suma de todos los lados que se encuentran aquí. Entonces, nosotros, ¿cuánto deberíamos colocar como vector resultante en este ejercicio? A ver, ¿cuánto sería? A ver, si más o menos entiendes lo que es vector resultante, más o menos cuánto sería, a ver. Tendrías aquí en este caso, como miren por ejemplo el ejemplo anterior, ¿no? El ejemplo anterior aquí tienes 3U y 4U. Entonces, como ya tienes un plano, tienes el segundo plano, ya no necesitas el primero. Entonces, la vector resultante solamente la calculas con una. En este caso de aquí, como pueden ver, tengo los dos planos. Entonces, este lado vale 5U. ¿Cuánto valdría el otro plano? ¿Alguna idea? Aquí, como pueden observar, ¿no? Los ejercicios que son netamente de vectores, como pueden observar, ¿no? Son para calcular los vectores resultantes en las figuras porque te dan puntos suspensivos.
Entonces, como les decía, aquí, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer así, sencillo, lo que tenemos que hacer es calcular la unión de los puntos suspensivos. La unión de los puntos suspensivos, por ejemplo, cuando hay una figura como esta, así como esta que está aquí, la unión de los puntos suspensivos no puede ser sumar X más Y, porque sumar X más Y es como calcular, sumar X más Y es como calcular un módulo que se está cerrando, o sea, tuviera que haber una línea en contra para que tú sumes X más Y. Entonces, como las dos líneas van en la misma dirección, el vector resultante se calcula haciendo esta letra V, es decir, haciendo esta fórmula que está aquí, ¿no? Pero en algunos de los casos no hace falta hacer esa línea de ahí, porque si te dicen hay un vector resultante de 37 y este lado vale 10, entonces tú al toque calculas, ¿no? Si ese lado vale 10, entonces este vale 6 y este lado vale 8. Entonces los vectores resultantes justamente se pueden guiar bastante con lo que son los triángulos notables. Pero hay casos, ¿no? Como ese de aquí, como les digo, ¿no? Los vectores resultantes son la unión de los puntos suspensivos, mira. Aquí, por ejemplo, te dice calcular el vector resultante. Aquí tienes 3u, 4u y 6u. Para abajo no tienes nada. Así que, como no tienes ninguna línea hacia abajo, como no tienes ninguna medida, solamente tomas las medidas de la parte superior. Y en este caso, las medidas de la parte superior, tú puedes elegir entre este plano o este plano que está aquí. Entonces, este plano que está aquí, como te da una medida exacta, entonces tú puedes decir, ok, voy a agarrar y voy a hacer mi triángulo rectángulo y aquí me va a salir que es 5u, mi vector resultante. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí te dice, por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, te dice, ¿no? Calcular el módulo de la vector. Ah, no, pero por acá nos ha faltado uno, ¿no? Aquí estamos en la 9. Ok, en la 9 te dice calcular el módulo de la vector resultante. Aquí tú tienes que este lado vale 5u. ¿Cuánto valdría entonces la línea que se genera hacia abajo? Porque abajo tengo todas las líneas, todos los puntos suspensivos completos. Entonces, ¿cuánto valdría esta línea que está acá? Teniendo en cuenta que este lado vale 1, 2, ¿cuánto valdría este lado que está aquí, abajo? ¿Cuánto valdría esa línea? Raíz de 5. Ajá, raíz de 5, exactamente. A ver, como no tengo mi raíz, lo voy a colocar así, ¿ya? Raíz de 5. Entonces, como tú tienes que este lado vale 5 y este lado vale raíz de 5, entonces tú dices mi respuesta, mi vector resultante es 5u más raíz de 5u. ¿Ya? Es así nada más. Solamente lo único que tienes que tener en cuenta es que tiene que haber líneas en el plano. Si es que no hay ejes en el plano, no lo puedes calcular. Aquí, por ejemplo, en este problema, aquí dice 37. Este lado vale 10u. Entonces, si este lado vale 10u, por ende, este lado de aquí, ¿cuánto vale el eje X? ¿El eje X cuánto valdría? 6U. Este lado valdría 6u. ¿Y este lado que está aquí cuánto valdría? Bueno, sí, sí, no. No, no, está mal. Es 8U. 8u. Exacto. Este lado vale 8u y este lado vale 6u. Como vemos, aquí nosotros ya tenemos la vector resultante, en este caso, que sería 10u. Ya tenemos en este lado, aquí como pueden ver, a ver un segundo, a ver un segundo, aquí ya tengo ya mi vector resultante que sería 10u. Entonces, aquí como pueden observar, ¿no? Te dicen calcular el módulo de la vector resultante, pero aquí el módulo de la vector resultante es 6u y 8u es 10u. Entonces, no hace falta ya hacer otro procedimiento. Aquí hay varios ejercicios que solamente requieren nada más de que tú veas fijamente cuáles son los puntos suspensivos para que tú puedas calcular. Aquí, por ejemplo, en este problema, ¿cuál es el módulo de la vector resultante? Aquí. En este problema, ¿cuánto sería? El módulo de la vector resultante, ¿cuánto sería en este problema? Ojo, la vector resultante, como les decía, es la unión de los puntos suspensivos, la línea que sale. Entonces, en este caso, como tienes, entre los puntos suspensivos de 37, ¿cuánto vale la vector resultante? Entre los puntos suspensivos de la 37, ¿cuánto sale? 10U. 10u, correcto. Pero aparte de esto, tengo acá una unión de puntos suspensivos de y esta menos x, que cuánto me sale los puntos suspensivos acá, como puedes ver, mira, cuánto sale la línea, el otro vector resultante que está al costado, ¿cuánto es? El 4U. otro 4. vector resultante es 4u, exactamente. Entonces, ¿cuánto sale eso? 14u. Así de sencillo. Entonces, como les digo, ¿no? Los puntos suspensivos te dan esa unión. Aquí te dice calcular el valor de alfa
para que la resultante sea nula. Para que la resultante sea nula, es decir, tú sumes A más A más A, se anula. ¿Cuánto tendría que valer cada uno de ellos? ¿Cuánto tendría que valer alfa? Para que la vector resultante sea nula. 45. 45, exactamente. Si vale 45, si alfa vale 40, acá le voy a poner allá, A vale 45, entonces todos los vectores resultantes, como tienen el mismo tamaño y van a completar el mismo ángulo de 90 grados entre uniones, me va a salir de que alfa vale 45. En el problema número 12, los resultantes de los vectores horizontales, calcular el módulo del vector Q. Aquí, por ejemplo, te dice, ¿no? La vector resultante es horizontal. Entonces, la suma de las componentes del eje vertical debe ser igual a 0. Ok. Entonces, nosotros tenemos que este lado vale 20. Entonces, si este lado vale 20, ¿no? Entonces, quiere decir de que este lado, como nos dicen, la resultante de los vectores es horizontal. Entonces, nos decimos, si este lado vale 20, entonces este lado debe valer 20 y este lado de aquí también debe valer 20. Entonces, si este lado vale 20, ¿cuánto valdría Q? Este es el triángulo de 45. 20, 20, este lado vale 20 raíz de 2, ¿no? Aquí lo voy a colocar así, ¿no? 20 raíz de 2. Bien, entonces el problema número 13 es un problema muy similar, ¿no? Te dice determinar el módulo de la vector resultante sabiendo que es vertical. Si es vertical, si te dicen que es vertical, entonces, ¿cuánto sería si es vertical el módulo de la vector resultante? A ver, primero que nada tenemos que tener en consideración de que este lado vale 30. Si este lado vale 30, ¿cuánto vale esta línea que está aquí? Esta línea de color verde que acabo de dibujar, ¿cuánto valdría? Si ese es 53, ¿este lado cuánto vale? Es 5 por 6, ¿no? 5 por 6, 30. Este lado de aquí, es decir, la vector resultante es 30n, es decir, este es 5 por 6, o decir 5k. Este lado que está aquí es 3k, y este lado que está aquí es 4k. ¿Cuánto valdría entonces? Se equivocó poniendo los 4K y 3K. Ah, sí, gracias. Aquí es 4 y aquí es 3, sí, thank you. Aquí es 3. Entonces, ¿cuánto valdría mi vector? Mi vector 24. vectorial. 24, exactamente. Mi vector vectorial sería 24. Es decir, R de Y es 24. Acá les estoy colocando. A ver. Ahí está. R de Y vale 24. Por último, ahorita como ya son las 8:44, si pueden copiarlo ordenadamente lo que les acabo de explicar, van a tener 17 de nota, ¿ya? Si pueden resolver el 14 y el 15, cada uno de ellos le va a valer 1,5 puntos, ¿ya? Teniendo en cuenta solamente que lo que tienen que calcular es la vector resultante. Aquí, por ejemplo, la indicación sería, ¿no? Si este lado vale 40, ya listo, ya lo tienes, ya, porque aquí te dicen el vector es vertical. Entonces, ¿qué es lo que tienes que calcular? Tienes que calcular este que está aquí. Cuando es vertical, tienes que calcular esta línea que está acá. Y listo, eso es todo. Esa es toda la línea que tienes que calcular. Teniendo en cuenta que este es 40, este lado vale 3K y este lado vale 4K. Bien, aquí en el otro problema te dice calcular el ángulo teta para que la resultante de los vectores sea nula. Es decir, te está preguntando cuánto vale teta específicamente. Entonces, teta, ¿cuánto valdrá específicamente? Si este A vale 2 raíz de 3 y este B vale 2U. Entonces, si este B vale 2U y este de arriba vale 2 raíz de 3, entonces tú puedes decir de que el ángulo que está aquí, este lado que está aquí, en este ángulo, este lado de aquí es el que vale 2U. Y este que está acá, es decir, la línea que va acá, a ver un segundito, la línea que está aquí, esta línea que va aquí es 2 raíz de 3U. Lo que tienes que hacer con el teorema de Pitágoras es solamente calcular qué número es el que va aquí. Aunque es bastante obvio el número que va ahí y el ángulo que les va a salir. Bien, jóvenes, eso va a ser todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, no se vayan a olvidar, por favor, de enviar sus evidencias. ¿Sí, jóvenes? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención a todos y que tengan muy buenos días. Hasta luego, chicos. Bye, profe. Thank Chao, you. profesor. Cuídese. Nos vemos, chicos. Chao, Nos teacher. vemos. Chao, Nos vemos, profe. muchachos. Hasta Adiós, luego. profesor.